Dice así la palabra. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así, y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Aquí vemos nuevamente, si ustedes recuerdan, esto ya lo había dicho Dios antes, ¿sí? Cuando habló acerca de los leprosos y los que tuvieron secreción corporal. Básicamente se refiere, decíamos que el término lepra es más amplio de lo que conocemos hoy, sino se refiere a cualquier tipo de infección de la piel, ¿no? Ya lo habíamos visto, esto no tiene mayor problema. Debían ser expulsados del campamento, o sea, vivir fuera del campamento todos aquellos que estuvieran enfermos de lepra, de alguna enfermedad de la piel, o que tuvieran flujo corporal, una enfermedad venérea, cosas así. Igualmente los que se hubieran contaminado por cadáver no podían estar dentro del campamento. Entonces aquí realmente Dios está repitiendo lo que ya había dicho antes. Simplemente les reitera la ley sobre la pureza, y el propósito era para que no contaminaran el tabernáculo. Lo vamos a leer del 5 al 10, así que nos habla de la ley sobre la restitución. Y esto también ya lo había mencionado el Señor. Dice en el 5: además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote, suyo será. Esto también ya lo había mencionado en capítulos anteriores, ¿sí? Lo primero que nos dice es que cualquier ofensa que se hace contra un hermano es una ofensa contra Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué se tendría que hacer aquí? El ofensor tenía que confesarlo, ¿sí? Y tenía que hacer la restitución. Si alguien defraudaba a alguien vamos a ponerle, robó 100 pesos, por decir algo. Bueno, tenía que confesarlo y regresar los 100 pesos y además añadirle la quinta parte, o sea, un 20% más. O sea, se robó 100, tenía que regresar los 100 más 20 pesos más, ¿sí? Era la ley de la restitución, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba si la parte que fue ofendida ya no viviera? Y no hubiera a quien restituirle el daño. Bueno, la restitución entonces era para el sacerdote, ¿sí? Y además tenía que presentar un carnero como sacrificio. Y luego finalmente nos dice en el último versículo, en el 9 y 10, dice: toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. O sea, toda ofrenda que hiciera un israelita voluntariamente era para uso personal del sacerdote. Dios sigue dando instrucciones. Recuerden dónde nos ubicamos aquí. Están ya casi ellos por partir del Sinaí, ¿sí? Y Dios está dándoles instrucciones. Y en este caso estas instrucciones ya las había dado él antes. Pero aquí en el siguiente punto que trata este capítulo sobre la ley de los celos, pues no sé ustedes cómo vieron eso. Parecía más bien como cosa de brujería, poco, ¿no? Como que está medio extraño, ¿no? Todo esto, pero pues vamos a ver qué dice esto. Dice, la ley sobre los celos, dice, en versículo 11, dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, ¿sí? Déjenme dar aquí entrada, ahí está. Y le fuera infiel, 13, y alguno cohabitare con ella, y su marido no la hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendido en el acto, si viniere sobre él, o sea, sobre el esposo, el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado
o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordatoria, que trae la memoria del pecado. O sea, aquí lo que nos está diciendo es, si un hombre sospechaba que le pusieron los cuernos, ¿sí?, pero no tiene pruebas, ¿sí?, no tiene ninguna evidencia, simplemente sospecha como que aquí me jugaron rudo, ¿no?, que le viniera la simple sospecha, ¿sí?, él tenía que llevarla al sacerdote. Fíjense cómo, digo, a mí me parece hasta como que fuera un trato medio indigno para la mujer, ¿no?, sí, pero porque como la exhibían ahí, ¿no?, pero pues eran las normas de santidad de Dios, normas muy elevadas, y eso funcionó bastante entre el pueblo de Israel, esta norma, ¿sí? Entonces, tuviera pruebas o no, simplemente el hecho de sospechar que su esposa le había sido infiel, tenía que presentarla al sacerdote, ¿sí? Y debía llevar una ofrenda de harina de cebada, sin aceite ni incienso. Entonces, eso era lo primero el primer paso. Sospecha que su mujer le jugó chueco, aunque no tuviera pruebas. Si es una simple sospecha, lo primero que tenía que hacer era, el primer paso, llevarla ante al sacerdote, ¿no? Lo dice en el 16. Y el sacerdote hará, así voy en el 16, ¿verdad? Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová, que delante de Jehová, pues es decir, delante del tabernáculo. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordatoria, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Entonces, primer paso, que era llevaba el esposo a la mujer ante el sacerdote y decía: tengo sospechas de que mi mujer me fue infiel. ¿Hay pruebas? No hay pruebas, simplemente tengo la sospecha. Bueno, ¿qué hace el sacerdote? Nos dice que aquí, que en una vasija de barro, ¿sí?, tomaba agua santa. Se cree que esa agua santa la traían de la fuente de bronce, que era el lavatorio, ¿sí?, y agarraba polvo del suelo del tabernáculo y lo echaba ahí al agua, ¿sí? Y a la mujer le dice, de descubrir su cabeza, le soltaban pues el pelo, ¿sí? Le quitaban su velo y le soltaban el pelo. Y además, acuérdense que el marido tenía que llevar una ofrenda de harina de cebada. Entonces, a la mujer le daban que ella sostuviera con sus manos la ofrenda de pecado, ¿sí? Sí, y se le conjuraba. O sea, eso de conjurar significa que, como cuando dicen, juras decir la verdad y nada más que la verdad. O sea, te ponían bajo juramento, ¿sí? Entonces, a la mujer la ponían bajo juramento, ¿sí? Eso significa que se le conjuraba. Luego dice, aquí vamos a seguir leyendo y ahorita terminamos de explicarla para terminar. Dice: el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasara espíritu de celos y tuviere celos de su mujer.
La presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Bueno, entonces estamos viendo aquí, esto está así básicamente ya diciéndolo en nuestras propias palabras. Entonces, primer paso es: el marido sospecha, lleva a la mujer ante el tabernáculo, delante del sacerdote, y le dice: sospecho que mi esposa me ha sido infiel. ¿Qué hacía entonces el sacerdote? Acuérdense que el marido tenía que llevar una ofrenda de harina de cebada, sin aceite ni incienso, porque era ofrenda de pecado. Entonces se presentaba a la mujer ante Jehová en el tabernáculo. Se le hacía que bebiera de un vaso de barro agua santa y el polvo del suelo del tabernáculo. Esta agua santa la tomaban de la fuente de bronce, ¿sí?, que era el agua para santificar las cosas, ¿sí? Entonces era agua santa. Agarraban polvo del tabernáculo y se lo echaban, ¿sí? Y a la mujer le soltaban el pelo y se le ponía bajo juramento, ¿sí? Se le conjuraba. Luego, ¿qué hacía el sacerdote? Aquí dice que escribía la maldición sobre un libro, pero bueno, sabemos que en ese entonces no existían los libros, ¿sí? No existían los libros, porque los libros se vinieron hasta que hubo la imprenta en el año 1600 para así, y aquí estamos hablando de muchísimos años antes. Entonces, si no existían libros, ¿sobre dónde habrá escrito la maldición el sacerdote? ¿En qué se escribían en ese entonces? ¿Una piedra? Eran cueros, pieles, todos pergaminos, papiros. Aquí se cree que era sobre un cuero. Entonces, el sacerdote escribía con una tinta la maldición sobre un cuero. Y con esa agua santa, después borraba la maldición, se le echaba a donde había escrito, y la recolectaba, esa agua que escurría la recolectaba otra vez con el mismo vaso. Es decir, la maldición ya quedaba contenida en el agua. ¿Sí me explico? A ver, el sacerdote escribe: si fuiste infiel, que se te hinche el abdomen y se te caiga el muslo. Que ahorita vamos a ver a qué se refería eso. Entonces, la misma agua hacía que la maldición entrara al agua, ¿sí? Ya que está lo que se escribió, ahora sí que la tinta ya está en el agua, ahora se le daba a beber a la mujer, ¿sí? El sacerdote escribía la maldición sobre el cuero, ok, después se lavaba y esa agua se mezclaba con el agua que llevaba en el tarro. La mujer se la tomaba, ¿sí? Obviamente esa agua ahora ya contenía la maldición que había sido escrita, ¿sí? El sacerdote quemaba la ofrenda de harina en el altar. ¿Y qué pasaba? Si era culpable, la maldición consistía en esterilidad y será maldita entre el pueblo. Obviamente, estas frases de se te hinchará el abdomen y se te caiga el muslo, no se sabe exactamente a qué se refería la traducción que quiere decir, pero muchos concuerdan en que se refería a esterilidad. Si una mujer había sido infiel, el castigo, la maldición era que ya no iba a poder tener hijos, ¿sí? E iba a ser vista como maldita en el pueblo, ¿sí? Pero si ella no había sido infiel, no iba a pasar nada, no sufriría ningún daño, ella regresaba con su esposo y tenía hijos, ¿sí? Ahora, les digo, aunque esto pareciera brujería, ¿sí?, evidentemente, ¿qué piensan ustedes que se debía haber? Coméntenme, ¿por qué piensan ustedes que... ¿Será que el agua verdaderamente estaba maldita, o la tinta o el polvo tenían algún cierto efecto sobre la mujer a grado de causarle esterilidad? O sea, me refiero a si el castigo era por las propiedades del agua, del polvo, de la tinta. ¿Qué piensan? ¿O por qué sobrevenía ese castigo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, tú, Armandito, ¿qué piensas de esto? ¿A qué se debía ese castigo? ¿Será que tenía veneno? No. Eran unas reacciones psicosomáticas. En caso de que la mujer fuera culpable, su mentalidad, su mismo pecado le hacía, precisamente le hacía reaccionar, y prácticamente quedaba que creyera ella. O sea, perdón. Sí, o sea, si no era culpable, no le pasaba nada. Exactamente. En el libro aquí lo explica, que eran reacciones psicosomáticas. Sí. En realidad no era brujería, no era nada. Pero ahora, para los que no sabemos qué es una reacción psicosomática. En su mente ella pensaba que con esa agua ya, ella pensaba que era
el agua tenía algo que la tenía que hacer reaccionar y hablar y decir la verdad. O sea, en otras palabras, su conciencia la estaba acusando. Sí, y ella misma se provocaba eso. Bueno, esa es una postura. Algunos dicen que esa es la postura. Porque sí existen realmente los padecimientos psicosomáticos. Una vez leí yo un caso de un muchacho que tenía verdadero pavor de ir a la guerra, ¿sí? Y él mismo con su mente se produjo ceguera, o sea, al grado que no veía, pero era un padecimiento psicosomático, o sea, el problema se origina en la mente y se manifiesta en alguna parte del cuerpo. Así hay muchos, ¿Cómo no? Entonces aquí dice, alguna postura es esa que era una reacción psicosomática que su misma conciencia la causó. Y otros dicen que realmente era una intervención divina, ¿sí? Que realmente Dios ocasionaba eso. No, o sea, el punto ya sea que fuera algo psicosomático o que era intervención divina directamente, la cosa es que no eran las propiedades ni del agua, ni de la tinta, ni del polvo, nada de eso, sino que... Ahora, ¿qué piensan ustedes respecto a esta ley? De hecho, no hay evidencia que se haya... o sea, después no volvemos a leer nada acerca de esta ley. Pero lo que sí dice los comentarios que leí es que sí surtió efecto. Se mantuvo mucha pureza sexual dentro del pueblo de Israel. Era raro que alguien cometiera. Lo que ahora es tan habitual, ¿sí? Con esta norma, sí, no había realmente contaminación sexual dentro del campamento. Estaba ya miedo. Exactamente, como que lo pensaban muy bien antes de hacer eso, pero ¿cómo ven ustedes? ¿Qué piensan de esta? ¿Cómo, Armandito? Yo creo que si eso pasara el día de hoy, la dirección sería de que se tuviera un temor a Dios para evitar consecuencias y evitar caer en el pecado. Eran consecuencias serias, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, recapitulando este capítulo 5, ¿sí? Entonces, vimos que el capítulo 5 toca 3 puntos importantes. Primero, la ley de la pureza, que no hay mucho problema en eso. Cualquier persona que estuviera leprosa, que tuviera una enfermedad venérea, ¿sí? O que se hubiera contaminado con el cadáver de alguien, ya sea de animal o de persona, tenían que ser expulsados del campamento hasta que sanaran o se murieran, pero no podían estar conviviendo porque contaminaban a los demás. Luego el segundo punto que vimos era la ley sobre la restitución. Si alguien defraudaba a alguien, había que confesarlo, tenía que presentar sacrificio por su pecado y además restituir un 20% más. No hay problema. Y el tercer punto fue esta de la ley de los celos, que decíamos, si un marido sospechaba que su mujer le había sido infiel, pero él no tenía ninguna prueba, no había sido sorprendida la mujer, simplemente porque le vinieron los celos, como dice aquí, le atacó el espíritu de celos, tenía que llevar a su mujer ahí ante el sacerdote, decir, se me hace que tengo sospechas de que mi mujer me fue infiel. Entonces llevaba su ofrenda de cebada, ¿sí? El sacerdote preparaba ahora sí que el brebaje, ¿sí? Con agua del lavatorio, que le llaman aquí agua santa, la mezclaban con polvo del tabernáculo, ¿sí? Del piso del tabernáculo, escribían con tinta la maldición sobre un cuero, después la borraban y con esa misma agua la mezclaban, ¿sí? La cosa es que la maldición ya quedaba contenida y la mujer se tragaba pues la maldición. Si era culpable, dice que se le iba a hinchar el vientre y se le iba a caer el muslo, que es un eufemismo, pero se refiere a sus órganos genitales, que algo iba a pasar ahí. La cosa es que no iba a poder ya tener hijos, ¿sí? Y además iba a ser vista como maldita delante de todo el pueblo, ¿sí? Pero si ella era inocente, no iba a pasar nada, regresaba con su marido y podía seguir teniendo hijos, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda respecto al capítulo 5? A ver, Brendis. Oye, yo tengo aquí una inquietud. Yo creo que aquí Dios estaba probando a ambos, ¿no? Estaba probando tanto a la mujer como al hombre. A ver, explícanos, Brendis. Crecieran, los obedecieran. Me recuerda ayer el capítulo que vimos sobre Jesús que echó saliva en la tierra y curó al ciego, ¿no? Le dio vista. Ajá. Cuando le dijo, ve y lávate, también lo estaba probando. Le estaba diciendo, obedéceme, ve y lávate. ¿Y qué hizo el ciego? Pues fue, se lavó y vio. Ajá. Entonces aquí me imagino que es algo similar en cuanto a que Dios estaba probando
tanto su corazón como su obediencia de la mujer y del hombre. El hombre, por sus celos que a lo mejor eran infundados, el exponer a su mujer, ¿no? Y la mujer, cuando tomaba el brebaje, pues probar que efectivamente su corazón era limpio, ¿no? Porque como dices, a lo mejor su misma conciencia le decía, sí pequé, sí adulteré, y ella misma provocaba que su vientre se hinchara, ¿no? O ella misma lo sentía. Entonces yo creo que aquí Dios probaba el corazón y la obediencia del hombre y de la mujer. Pues sí. Pues sí, la cosa es que sí surtió efecto porque mantenían unas normas de santidad muy altas el pueblo hebreo, ¿no? Y pues es como dicen que entre los musulmanes al que lo sorprenden robando le cortan las manos, pues lo pensarían 2 veces, ¿verdad? Antes de hacer aquí lo mismo, o sea que la mujer su comportamiento debe ser intachable, pero yo me pregunto, y si el hombre fuera el infiel, ¿qué castigo había para él, no? O sea, sabemos que el adulterio se castigaba con muerte por apedreamiento, tanto para el hombre como para la mujer. Siempre es la mujer, siempre. Pero digo, aquí como que la mujer era exhibida públicamente, ¿no? Y sobre todo me llama la atención que aún si el marido nada más por una simple sospecha, todo lo que pasaba, aunque no tuviera pruebas, digo, estaba muy dura esta ley, ¿no? ¿Cómo ves tú esta ley? Sí, la verdad es un tema pues escabroso, ¿no? Pero yo pienso que Dios como Dios conoce el corazón del humano, que es pecador, que siempre tendemos al mal, que siempre estamos dándole lugar a la carne, a los deseos pecaminosos, como vemos ahorita en el mundo, ¿no? En el mundo dice, si te causa placer, hazlo. Ahora hay mucho eso del poliamor, ¿no? Que todo es amor, ámate uno con el otro, y malinterpretan la palabra, ¿no? Yo pienso que como Dios sabía hasta dónde puede llegar nuestro corazón malvado, Él puso esto, ¿sí? Para mantener a su pueblo fuera del mundo y mantenerlo santo, porque Él es santo, ¿no? A veces nos cuesta trabajo, como dices tú, ¿no? Porque a la mujer y porque no al hombre, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que ya se las preguntaremos a Dios. Algún día. Ahora. Una pregunta. Sí. Sí, Betty. Sí. En la cultura judía, las personas, o las mujeres más bien, que no podían tener hijos, eran afrentadas sí, era como una vergüenza para una mujer, sí, se le considera como era una maldición que había sobre una mujer. Sí, entonces por esta razón era la vergüenza por lo que se está hablando del agua amarga y todo eso. Es la razón por la que es la vergüenza de las mujeres estériles. Bueno, hubo mujeres estériles que para nada se dice que hubieran sido infieles, o sea, yo creo que aquí había, por ejemplo, el caso de Sara, que era estéril. Ahora no entiendo tu pregunta. Me refiero a que la cultura en sí, si no era de que fueran culpables, sino que la cultura no se no sabían si por qué motivo eran estériles. Sin embargo, era una vergüenza para la sociedad ahí. Bueno, más bien para la mujer era la vergüenza, ¿no? O sea, una mujer que fuera estéril, que no tuviera hijos, era vista como algo vergonzoso. Y asociado con esta ley, muchos podían pensar, a lo mejor fue infiel alguna vez y por eso no tiene hijos, ¿no? Sí. O sea, es lo que digo, de alguna manera surtió efecto dentro del comportamiento de la santidad del pueblo, ¿no? Esta ley refrenaba pues los impulsos de la carne, pero duramente. Ahora, esto en el Nuevo Testamento diríamos, bueno, ahora no se hace eso, pero ¿será que entonces no hay retribución? En el Nuevo Testamento dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, también hay consecuencias, ¿no? Tal vez ya no sean de este tipo, pero también hay consecuencias, ¿no?
por esta clase de pecado, y lo dice venéreas, sí, y como dice ahí en Corintios, ¿no? Huid de la fornicación y del adulterio y todas esas cosas, ¿no? O sea que de alguna manera, sí, Martita. ¿Me permites una? De aquí viene la alabanza que cantábamos pero donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es inmensamente pura. Que está citando un versículo de Santiago. Bueno, es que aquí está hablando de celos propiamente dicho de un hombre hacia una mujer, de infidelidad. Y en Santiago el término celos es más amplio, de que una persona sienta celos del éxito de otra persona, de los talentos de otra persona. Ahí está hablando, el término celos es más amplio. Aquí está hablando exclusivamente de celos por infidelidad o por sospecha, ¿no? Bueno, tú, Memito, ¿algún comentario que tengas sobre el capítulo 5? Pues igual hay en esa parte de la ley de los celos, pues vemos que en cierta forma como que el castigo para la mujer que hubiera sido realmente infiel, pues era ese, ¿no? De ser estéril. Y yo veo ahí la forma en cómo la mujer que fuera inocente era restituida su dignidad, por así decirlo, era justamente a través de poder procrear, ¿no? De poder tener hijos, de ser fecunda, como decía ahí en la escritura. Ajá. Pero sí también no deja de causarme un poco de inquietud que no había la contraparte, ¿no? Es decir, si la mujer tenía celos del hombre, no había algo similar, ¿no? Que le hiciera pasar al hombre por ese procedimiento, ¿no? Por ese proceso. Sí, exactamente, pero bueno, como dice Leti, ya algún día le preguntaremos a Dios por qué. Bueno, a mí me parece muy cruel para la mujer, sí, porque la vergüenza que está pasando la mujer, aunque ella haya sido inocente, eso es pues denigrarla ante todo el mundo, aunque después la vuelvan con su esposo, pero de todas maneras ese momento pues nadie se lo va a quitar. ¿Y porque siempre es la mujer? Y la mujer, cuando el hombre lleva gran parte, ahora el hombre tiene celos, piensa que lo engañaron, pues el hombre es un inseguro, porque no tiene confianza en su mujer. Entonces, allí deberían de ser los dos. Claro. No nomás a la mujer. A mí me parece cruel eso. ¿Sí? Sigue siendo eso. Cruel, porque ahora, si la mujer sí fue culpable y fuera como las de ahora, que dijera, a mí me vale, yo tranquila y sigo con marido y tiene hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, digo yo, esa ley para mí es cruel. Sí lo leí y después ya no seguí leyendo porque me dio tristeza. Bueno, sí, también pienso así, pero pues de alguna manera pues sí, parece, desde nuestra perspectiva parece cruel y todo, pero pues es como lo mismo que dijera Dios a un chamaco malcriado, un hijo malcriado, desobediente, que insultara a los padres, también moría apedreado. Entonces decíamos, eran leyes bien duras, ¿no? Pero si insultan al padre, la culpa también es de los padres. ¿Por qué? Porque no los supieron encaminar y respetar a la gente, ¿sí? Entonces, yo veo aquí todo, y yo tengo un hijo que ya salió, fue a un mandado, ¿sí? Pero yo trabajaba y le decía esto, lo otro, y obedeces, y esto, y ahí está. Entonces, la culpa también es de los padres, ¿sí? Claro, si no lo saben encaminar, pues allá ellos ¿sí? Hasta ellos les pegan a los padres actualmente. Sí, así va el mundo definitivamente.
Y Carlitos. sí. Bueno, quería comentar algo, Armando, acerca de esto que pareciera así como que a nuestra vista, a nuestro parecer, como que algo duro, injusto, pero que de parte del Señor como que tiene otra perspectiva también, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, en los pueblos alrededor de Israel, los pueblos paganos no le daban la oportunidad de defenderse o de demostrar su inocencia a las mujeres. Ahí, si había sospecha, se le justiciaba. El Señor no permitió esa clase de abuso con las mujeres. Por eso había una restitución hacia su conducta y hacia su dignidad. Es correcto, eso también. Es verdad. O sea que, pues aunque nos parezca dura, pero si lo vemos del lado divino, Dios protegía también la dignidad de la mujer, porque como dices tú, los pueblos paganos ni siquiera había la oportunidad de que la mujer demostrara su inocencia, ¿no? Pero en fin, de esas leyes que sí nos... A mí lo que me resulta un poco extraño es el procedimiento, ¿no? Que parece más como de brebaje, de brujería, algo así. Y bueno. Yo me atrevo a pensar que eso lo hacían delante de la persona, delante de la persona acusada, en este caso de la mujer, para fomentarle ese tipo de ideas, para que fuera la reacción psicosomática. Le repito, si empezaban a hacer las mezclas, ya definitivamente tendría que pensar, bueno, pues me van a envenenar, voy a morir, y empezaba a confesar, en caso de que fuera culpable. Si sabía que era inocente, no le iba a pasar nada. El que nada debe, nada teme. Yo me acuerdo de mi abuelita Juana, la mamá de mi mamá, que siempre, pues ya grande y todo, decía, me duele mi cabeza, me duele mi estómago, y decía mamá, mira, te voy a dar una pastillita muy buena, pero no le daba pastilla, le daba un dulcecito, y ese dulcecito actuaba, como dice Armandito, psicosomáticamente, y entonces decía, oye, qué buena pastilla, me quitó el dolor, ¿no? Entonces vemos que sí, puede ser esta situación, ¿no? Sí, eso le llaman placebos, ¿no? Que para los padecimientos psicosomáticos un placebo es más que suficiente. Bueno, estas eran las leyes del capítulo 5, ¿no? Regresando al comentario de las mujeres, pues sí, el hombre también era culpable, porque ya lo dijo Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sabiendo que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis, ¿no? Exactamente. Y dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora al capítulo 6, el voto de los nazareos. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año de expiación
por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo el día que se cumpliere el voto de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz, además de un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo, y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquella como ofrenda mecida delante de Jehová, a lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. ¡Wow! ¿Qué tantas cosas dice aquí? Miren, recuerden ustedes una cosa. ¿Quiénes eran las personas que eran consagradas a Dios? Lo vimos la semana pasada. ¿Quiénes eran los dedicados al servicio a Dios? Los sacerdotes. Pero más que los levitas. Acuérdense, todos los levitas fueron consagrados al servicio del tabernáculo, pero no todos los levitas eran sacerdotes. O sea, todo sacerdote era levita, mas no todo levita era sacerdote. Ok, bueno, vamos a suponer, ellos eran los que se iban a consagrar por entero al servicio a Dios. Pero vamos a suponer que uno de la tribu de Judá también quisiera servirle a Dios, ¿sí? Hacía un voto, o sea, Dios hace provisión para que cualquier hombre o mujer pueda consagrarse, aunque no fuera levita, pero tenía que ser por medio de un voto por un tiempo determinado. O sea, algunos podían consagrarse a Dios, hacer un voto de consagración de por vida, pero normalmente se hacían los votos de manera temporal. Entonces vamos a suponer que uno de la tribu de Judá o de la tribu de Neftalí decía, yo quiero servir a Dios 1 año, quiero consagrarme por él. Bueno, esta ley lo permitía. Sí, acuérdense que nada más los levitas podían ser, pero por medio de esta ley se permitía que otra persona de alguna otra tribu pudiera consagrarse a Dios. Y a eso se le llamaba un nazareo. Es ser un nazareo. ¿Por qué? Porque la palabra nazareo viene del verbo nazar, que significa dedicar. Entonces un nazareo era una persona dedicada exclusivamente al servicio de Dios por un tiempo determinado. ¿Sí? Ahora, durante ese tiempo, la persona que hacía un voto de nazareato, ¿sí? Vamos a suponer que se hace un voto por 1 año. Bueno, había restricciones para él. Durante ese año él no podía tomar nada de que vino, vinagre de la uva, nada que tuviera que bebida fermentada podían tomar para nada. ¿Y cuál era la otra característica? Tenían que dejarse crecer el pelo, ¿sí? Imagínate a alguien que hizo un voto por 10 años o de por vida, ¿sí? Traían el greñero tremendo, ¿sí? Pero vamos a suponer que durante el tiempo que él se consagró a Dios, ¿sí? Por accidente tocó un cadáver. O como dice aquí, si alguien murió súbitamente a un lado de él y lo alcanzó a tocar, ya lo contaminó. ¿Qué tenía que hacerse? Pues tenía que presentar una ofrenda para porque ya se había contaminado, para purificarse, pues. Entonces se tenía que rapar, tenía que hacer una ceremonia de purificación, esa es la palabra, una ceremonia de purificación. Y al 7º día de la ceremonia él tenía que raparse, ¿sí? Y al siguiente tenía que presentar su sacrificio de las 2 tórtolas a 2 palominos, ¿sí? Y nos dice aquí también que vamos a suponer que ya le faltaba un mes, hizo un voto por 1 año, ya le faltaba un mes y se contaminó por accidente, borrón y cuenta nueva, tenía que volver a empezar
no, o sea, no podía ser de que, bueno, ya nada más me falta un mes, ya lo cumplo mi mes, mis semanas por cotizar, ¿no? No, era borrón y cuenta nueva, tenía que volver a cumplir el año de ajá. Entonces, y la otra opción era cuando ya se cumplía el tiempo. Vamos a poner, hizo el voto por un año, nunca se contaminó ni nada. Ya se va a cumplir el año, se tenía que presentar una ceremonia también para darle finalización a su nazareato. Y entonces aquí tenía que presentar un cordero de un año para presentar holocausto, una cordera de un año para expiación, ¿sí? Y un carnero para ofrenda de paz. Y estas ofrendas iban acompañadas de tortas y de hojaldres sin levadura, ¿sí? Pero eso sí, con aceite y las libaciones. Acuérdense que las libaciones derramaban vino ahí sobre el altar también. Entonces, ¿para qué eran estas ofrendas? La ofrenda de expiación, ¿sí? Que era la cordera, era para borrar cualquier pecado involuntario, ¿sí? Que hubiera cometido el nazareo, algo involuntario, ¿sí? Y el holocausto se ofrecía el holocausto, acuérdense que era el cordero, simbolizaba la total sumisión a Dios, ¿sí? Y la ofrenda de paz revelaba el hecho de que había perfecta paz entre Dios y el nazareo, ¿sí? Entonces, esta era la ley del nazareato, ¿sí? Entonces, repito, las únicas personas que se les permitía dedicarse a Dios eran los levitas, pero Dios hizo una provisión por si alguna otra persona que no fuera levita quería consagrarse a Dios por X tiempo, tenía que hacer un voto, ¿sí? Ok, tenía que, durante su tiempo del voto, tenía que dejarse crecer el pelo y abstenerse de tocar cadáveres y beber cualquier cosa que fuera vino, bebida fermentada, no podían, ¿sí? Si durante su nazareato llegaba a contaminarse, tenía que raparse y volver a empezar otra vez. Y finalmente, cuando ya se terminaba el tiempo de su nazareato, de su voto, tenía que raparse la cabeza, el cabello, todo el greñero que traían, lo quemaban ahí en el altar también y presentaban sus 3 sacrificios, de holocausto, de paz y de expiación, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ustedes cómo vieron los votos del nazareo? ¿Recuerdan quiénes en la Biblia nos habla de algunos que hicieron voto de nazareo? A ver, ¿quién te acuerdas tú? Yo me acuerdo de Sansón, Pablo Silas, voto, Samuel también. Ok, ¿se acuerdan el caso de Sansón? ¿Qué pasó con Sansón? Le cortó el pelo de Dalila. Ajá, y le cortó. Pero antes de eso ya había violado su voto, había tocado el cadáver de un león, porque había miel ahí en el cadáver del león y tocó o sea, Sansón fue un mal ejemplo, ¿sí? A pesar de que fue un juez, fue un mal ejemplo, violó su voto de nazaret, pero sufrió las consecuencias, ¿no? Obviamente. ¿Cómo ven ¿Cómo vieron algún comentario sobre el capítulo 6 de Números, sobre la ley sobre el nazareato? Ahora, no confundan la palabra nazareo con nazareno, son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Qué diferencia hay entre nazareno y nazareo? A ver, ¿quién me dice? Jesucristo. Cristo es el nazareno. Bueno. El nazareo es la persona que quiere ser sacerdote sin ser levita. Muy bien, nada más que déjenme decirles una cosa. Nazarenos se les llamaba a los que eran de Nazaret. Sí, eran nazarenos. Ajá, es un gentilicio, exactamente. Y nazareo era una persona que hizo un voto de consagración a Dios por un tiempo determinado. Pero había también sus restricciones, o sea, piénsalo bien si te quieres dedicar a Dios, o sea, era un compromiso serio delante de Dios hacer un voto, ¿no? Lo que hoy mismo también comprometerse con Dios es cosa seria, ¿no? No hay que tomarlo a la ligera. ¿Algún comentario más? Permíteme un poquito, tengo aquí una duda como se le pueda llamar. Hacían desde entonces su vino, ¿verdad? Ah, sí, claro. Pero de sidra y de uvas, pulque. O cómo se tendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra. ¿No me puedes explicar eso?
Por favor, Juan Carlos. Bueno, es toda bebida fermentada se refiere ahí, ¿no? Ya sea que el vino proviniera de... Uh-huh. Sí, bueno, el vino existe desde, acuérdate, Moisés Noé. ¿Podría tomar sidra? La borrachera que se puso, sí, no, o sea, el vino siempre ha existido desde antes. Pero para un nazareo él tenía que abstenerse de cualquier bebida alcohólica, pues, que emborrachara, bebida embriagante. Fuera que viniera de la uva, de la caña, de la manzana, de cualquier bebida fermentada debía de abstenerse. O sea que vemos que el voto a Dios era algo serio, igualmente en la actualidad, ¿no? Nosotros hacemos un voto, debemos cumplirlo tal y como Dios lo manda, ¿sí? Y al no hacerlo, pues tendremos nuestras consecuencias, ¿no? De hecho, hay un versículo en el Antiguo Testamento, me parece que es Jeremías, que dice: maldito aquel que haga negligentemente la obra de Jehová. O sea, cuando nos comprometemos delante de Dios, es cosa seria, dice te comprometes delante de Dios, cumple. Y también lo vimos en Eclesiastés, es mejor que no le prometas nada a que le prometas y luego no cumplas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el nazareo era algo así, era un compromiso y era cosa seria, ¿no? Tan en serio que si llegaban aún involuntariamente a contaminarse por haber tocado un cadáver sin querer o algo, era borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Había que raparse y volver a empezar otra vez. Ya no se le tomaba en cuenta sus semanas cotizadas antes, ¿no? Sino tenía que volver a empezar. O sea, tomar en cuenta que hay que pagar el precio. Exactamente. Allá, Memito, Armandito, ¿algún comentario sobre el capítulo 6? ¿Tú, Ale, también? ¿Cómo lo viste? A ver quién... Primero las damas. Las damas primero. Ale, ya te cedieron el paso. Gracias. Perdón, apenas me pude conectar, no tenía internet, quién sabe qué pasó. Hay que cambiarse a Total Play. Mira, Okay. aquí yo nada más, tomando en cuenta que pues Dios es tan exacto en sus decisiones que bueno, pues había elegido a los levitas para su servicio, ¿no? Pero también incluye a las gentes que por voluntad quieren servirle al Señor de esta manera tan, pues, consagrada, ¿no? Como la palabra lo dice. Y aquí me queda una pequeña duda. ¿Se dice nazireato? ¿Se escribe con I? ¿Nazireato? Bueno, aquí en la Reina Valera 60, no sé qué versión tiene, pero en la Reina Valera 60 dice nazareato, con E. Es que yo la tengo aquí y dice nazireato. Bueno, tengo una Biblia católica. Ajá, sí. A veces entonces por eso es mi pregunta, porque nazareno pues es con A, ¿verdad? Ajá. Sí, y habitante de Nazaret. Exactamente. Y aquí la persona consagrada se le llama nazareo y al periodo de su voto se llama nazareato. La cosa es que en el hebreo es nazar. Pero mira, luego de una versión a otra cambian las palabras, incluso no solamente en la versión católica, sino también a veces en la nueva versión internacional acomodan las palabras de otra manera. Pero no hay problemas, como por ejemplo en la Biblia Reina Valera dice Jehová, en la versión católica dice Yahvé, y creo que Yahvé es la forma más, como sonaba más, la palabra, el tetragramatón se pronunciaba como más, como Yahweh, sonaba más a Yahvé, pero bueno, se está refiriendo a lo mismo, no importa si la pusieron con I o con E, es lo mismo, se está refiriendo a ese periodo de consagración. Sí, está correcto, está bien. Sí. ¿Y tú, Memito? Digo, si ya no tienes algo más, Ale. No, gracias. Ahí está, te regresan el micrófono, Memito. Gracias. Bueno, nada más que al inicio le comentaba a Armandito que me sonaba como las personas que hoy día juran, ¿no? Que tienen algún problema con su manera de beber y van y hacen un juramento, ¿no? Y ya durante un periodo de tiempo se abstienen de beber, ¿no? Le decía yo que me sonaba así como... Está jurado. Ajá, como ese tipo de juramento, pero me hacía una observación muy correcta, ¿no?
que este periodo del nazareato realmente era para una dedicación al servicio de Jehová, ¿no? Y este otro que comento, pues es nada más como que una especie de ayuda para su problema con la bebida, ¿no? Con la manera de beber. No, y además otra gran diferencia es ante quién se está haciendo el compromiso, el voto, ¿no? A quién se lo estás jurando, ¿no? Tiene que ser a Dios, a Dios. Cualquier otra persona, a mí me pueden jurar algo, pero eso no vale. Si me lo juraron a mí, era jurárselo a Dios, prometérselo a Dios, ¿no? Sí, y algo más que me dice que, por ejemplo, en este tipo de juramentos que yo comento, pueden incluso pedir un permiso, ¿no? Vale, que va a haber cuando hay alguna fiestas, fiesta, piden permiso y ya les extienden ahí por una cantidad, creo. Tienen un permiso. Y acá no. Son aquí, votos como dices, ya les faltaba un día para terminar y se contaminaron y vuelve a empezar, ¿no? La cuenta empieza otra vez, ¿no? Sí. De cero. Esos votos que dices tú son muy flexibles, tienen muchas cláusulas de flexibilidad. Ok, algo más sobre el nazareato. ¿Manda? Bueno, también preguntaba Armando, comentábamos acerca de las actividades que podían cubrir los que estaban cubriendo ese periodo de nazareato. No lo menciona, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividades podían estar desarrollando en ese tiempo? O sea, ¿en qué consistían sus actividades durante ese tiempo? No lo su menciona, pero dedicación supongo yo que era lo mismo que los levitas, ¿no? Que no eran levitas, sacerdotes, ¿verdad? ayudando ahí en toda la chamba del campamento, no sé. Lo mismo que hacían los levitas, que ayudaban, porque nada más había 3 sacerdotes para billones de personas, entonces hacían las labores de los levitas, sí. Ahora, fíjense, en ese entonces, la gran diferencia ahora en la dispensación de la gracia. Ahí solamente eran personas indicadas por Dios las que le iban a servir, nada más. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, no solamente está abierta la invitación a todos, sino que todos deben de servir, porque Dios da un don espiritual a cada uno. Aquí no es de que, bueno, yo no voy a servir en nada a Dios. No, en algo tenemos que servirle a Dios, en algo. Porque dice Pablo, Dios nos da dones espirituales a cada uno para que con ese don sirvamos. Ahora, habla de la diversidad de dones. No quiere decir que todo el mundo va a predicar o todo el mundo va a enseñar. No, da Dios muchos dones. Y hay mucha gente que Dios, bueno, saben cuáles son los dones espirituales. La generosidad es un don de Dios, entonces la exhortación, ¿sí? El ministrar a los afligidos, el enseñar, y todos son bien válidos. El servicio, la administración, todos son dones bien, mira, yo conocí una vez cuando venían a nuestra iglesia misioneros gringos, una vez vino uno que decía, mira, yo no sé predicar, a mí me gustaría predicar, me gustaría evangelizar, dice, pero soy como Moisés, de torpe de habla, ¿no? Dice, pero Dios me dio la habilidad para hacer dinero, dice, dice, a mí te hago negocio de cualquier cosa, dice, y de esa manera yo sirvo a Dios dando del don que Él me dio, ¿sí? Entonces, a otros les puede dar el don de gente que llega a la iglesia y acomoda las sillas. Tienen ese don de servicio y es tan válido como cualquier otro don. Exactamente, hay dones que lucen más, pero delante de Dios todos los dones son importantes, ¿me entiendes? El chiste es ser fiel con el don que Dios te ha dado, ¿no? O sea, es un error querer servir con un don que Dios no te ha dado, ¿sí? Pero también es pecado no servir con el don que Dios te ha dado. Por ejemplo, a mí me gusta cantar y me gustaría servir cantando en la iglesia, pero no me dio Dios voz, entonces sería ridículo que yo quiera servir a Dios cantando, ¿verdad? Porque como les digo, pobre del hermano que está a un lado de mí, que va a decir, ya me reventaste los tímpanos. Entonces, ese es el punto. Entonces, allá en el Antiguo Testamento eran personas nada más, estaba el servicio de Dios limitado a ciertas personas. En el Nuevo Testamento está abierto a todos, y no solamente abierto a todos, sino que todos debemos de servir con algo. O sea, no es válido decir, es que a mí Dios no me dio ningún don.
Eso es una mentira, porque Dios dice que a cada quien le da mínimo un don para el servicio a Dios. Sí, o sea que no es válido decir no tengo ningún don, ¿no? ¿Con qué te sirvo, Señor? No, el Señor nos ha dado dones. En el momento en que recibimos al Espíritu Santo, Él nos da un don, es dado, ¿no? Ajá. Pero tenemos que servir para ver cuál don nos fue dado, ¿sí? No podemos decir, pues yo no evangelizo, no le hablo a nadie de Cristo porque no me dio Dios el don. No, creo que todos hemos sido llamados, y es un mandato, a hablar del Evangelio, hablar de Cristo, a ser discípulos, ¿verdad? Llevarlos a los pies de Cristo. Entonces creo que ese don, ¿cómo se llama? Debemos ejercerlo siempre, evangelizar. Exactamente. O sea, hay veces que ejercemos nuestro don sin darnos cuenta. Exactamente. Llegamos a decir qué don tenemos, no sé en qué servirte, pero realmente diariamente estamos exhortando, estamos animando. Exactamente. De Dios, estamos haciendo un sinfín de cosas que el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón. Es correcto eso también. Entonces, por eso siempre hay que saber cuáles son los dones de los que habla la Biblia, porque a lo mejor tenemos ese don y ni sabíamos que ese era un don espiritual, ¿no? Que nos da Dios para hablar de Cristo, por ejemplo. Aunque no tengas el don de evangelismo, compartes de Cristo dentro de tus capacidades, ¿sí? Hay gente que su estilo de vida es evangelístico totalmente, pero esto no significa que entonces, como yo no tengo el don de evangelismo, pues no le hablo a nadie de Cristo. No, le hablo a la medida de mis capacidades, ¿no? Sí, aquí como decía Juan Carlos también, vino una misionera, se llama Karen Shine, y ella decía, yo no sé qué don tengo, dice, pero lo único que sé es que me gusta amar, me gusta hablarle por teléfono a los hermanos, a las hermanas. Ella era especialista en hacer panes, y siempre que venía a visitarte o iba a visitar a algún hermano le llevaba un pan, y ella decía, a veces no vemos, como decía Betty, que tengamos un don espectacular, que se note. A lo mejor es un don que es tras bambalinas, ¿no? Pero que es igual de importante. Entonces Karen me decía, dice, hubo una mujer, dice, que me dijo, Karen, tú no ves lo que estás haciendo para el Señor, ¿sí? Dice, pero el Señor sí sabe qué efectos estás causando en los demás. Entonces, no nos desanimemos. Claro, a veces puedes andar de capa caída y una simple llamada telefónica de alguien que te llamó te reconfortó, ¿no? Entonces ahí está el don de exhortación, ¿sí? De consolación, etcétera. O sea, hay mil formas de servir a Dios, pero sí debemos de servir a Dios, porque alguien diría, es que mi don es calentar la silla, y ese no es ningún don espiritual, ese es flojera, ¿verdad? De no querer hacer nada. Todos tenemos un don. Bueno, vamos, el capítulo 6 termina con una bendición sacerdotal. Qué bella oración, ¿verdad? Me encanta. De hecho, hay un canto con esta oración, lo he escuchado. Dice, ya para terminar, el del 22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta oración, o sea, está profunda, ¿verdad? El Señor te bendiga y tenga sobre ti misericordia. Fíjense, aquí la bendición del Señor se describe como su rostro, es decir, su presencia, ¿sí? Que resplandece sobre su pueblo, como dice el versículo 25, y que los está contemplando. Dios resplandecía en benevolencia sobre Israel y los contemplaba para bien. Y luego dice, el Señor te guarde, dice aquí en el versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. O sea que el resultado de esa bendición del Señor era la preservación de Israel, de guardarlos, Él los iba a cuidar, su bondad para con la nación, tenga de ti misericordia y su bienestar total y paz, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
una oración bien cortita, pero bien profunda, ¿no? Así era como tenía que bendecir a Aarón y sus hijos al pueblo de Israel cuando derramaron. Ahora, esto debemos recordar que no son palabras mágicas tampoco, o sea, aparece como un modelo de oración, ¿sí? Es como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro en el Nuevo Testamento es un modelo de oración, no es una recitación, ¿sí? Que se dice ya mecánicamente, ¿no? Sino es un modelo de oración. Igual este es un modelo de oración. O sea, no tenía que ser forzosamente con punto y coma que tenían que decir, pero la idea es esta, de que expresara el cuidado de Dios que tenía sobre ellos, cómo Dios los iba a preservar, a cuidar, cómo ellos iban a disfrutar su paz. Pero esta oración cortita, 4 versículos son nada más, ¿sí? 3 versículos nada más. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cortita, pero bien profunda. ¿Cómo vieron esta oración ustedes? Ya para terminar con este capítulo. ¿Qué les pareció este modelo de oración de... Hermosa, profunda, se impregnan, nos da paz, a mí me da, siento algo muy bonito. Yo cuando tomo mi estudio con ustedes, cuando terminamos, siento algo hermoso en mí, una paz que me inunda y todo el día me siento muy bien. Por eso hoy, aunque no me siento muy bien, estoy en mi cama y discúlpenme, pero no quise perderme el estudio. Así es, Martita. Dice en el Nuevo Testamento, Pablo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso me encanta esa alabanza de mi paz, Juan Carlos. Exactamente, mi paz te doy a ti. ¿Qué diferencia hay entre misericordia? Porque dice aquí, tenga de ti misericordia. ¿Qué diferencia hay entre misericordia y gracia? ¿Es lo mismo? Ya lo hemos comentado, a ver quién se acuerda. ¿Qué es gracia y qué es misericordia? Bueno, la gracia es la que nos da Dios, la misericordia. También. También. Es lo mismo. A ver, Leti, ¿tú te acuerdas? Ay, pues, gracia es el favor inmerecido, algo que no merezco. Y misericordia es que me da lo que no merezco. No, al revés. Miren, bien fácil, apréndansela, es bien fácil esto. Gracia. Dios me da lo que no merezco. ¿Sí? Dios me da lo que no merezco, gracias. Misericordia. Dios no me da lo que sí merezco. ¿Sí me explico? Misericordia. Dios no me da lo que merezco. A ver, por nuestro pecado, ¿qué es lo que merecemos? La muerte. La condenación, ¿no? Dios no nos la da. Y en cambio nos da lo que no merecemos, ¿qué? La vida eterna en Cristo. ¿Sí? Entonces es bien fácil aprendérsela. Gracias. Dios me da lo que no merezco. Misericordia. Dios no me da lo que sí merezco. ¿Sí? Así que nunca digas, es que Dios no me da lo que merezco. Mejor ni lo digas, porque si Dios te diera lo que mereces, no te va a ir muy bien, ¿no? Un ejemplo, haz de cuenta que tu hijo avienta un vaso y te rompe tu pantalla gigante que acabas de comprar. ¿Qué es lo que ves, niño? Su buena nalgadota, ¿no? Pero tú vas a aplicar gracia y misericordia. Le dices, no te preocupes, hijito, no pasa nada. Es más, vámonos al cine a ver una película de Walt Disney. Entonces no le diste su castigo y le diste lo que no merecía. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. No nos da lo que merece nuestro pecado y en cambio sí nos da lo que no merecemos. Su gracia, la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Verdad que nunca lo van a olvidar ya? Fácil de acordar. Sí, Memito. Y justicia que es recibir lo que merecen. Justicia, sí, también pedir justicia es que te apliquen lo que realmente mereces, ¿no? Si pides justicia, no, mejor no pidas justicia. No, pido misericordia. Ahora que exactamente, si Dios aplicara justicia, pero no dicen que Dios es justo entonces, bueno, entonces Dios sí está castigando nuestro pecado, nada más que lo está descargando su ira sobre nuestro sustituto que fue Jesucristo, ¿no? Muy bien, bueno,
Vámonos al último capítulo, que este capítulo está larguísimo. Van a ver, son 89 versículos. Pero miren, el 7, así que este ni lo vamos a leer porque cuando termine de leerlo ya se van a haber dormido. Pero ustedes ya lo leyeron, asumo que ustedes ya lo leyeron. Y entonces es la ley sobre las ofrendas dedicadas al altar. Miren, esto que está sucediendo aquí se supone, leí en un comentario que está escrito en retrospectiva, a un mes atrás, que era cuando se terminó el tabernáculo, ¿sí? Cuando en la consagración del tabernáculo, esto sucedió justamente ahí, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste este capítulo? Está larguísimo, pero realmente se puede esquematizar de una manera sencilla, ¿sí? Los líderes de cada tribu trajeron algo para los sacerdotes, hicieron una ofrenda, ¿sí? Cada tribu tenía que hacer una ofrenda. ¿En qué consistía cada ofrenda? Dice aquí, 2 bueyes tenían que traer. O sea, ¿cuántas tribus había? 12 tribus, ¿ok? Cada tribu tenía que donar para el servicio de los sacerdotes y de los levitas, tuvieron que donar 2 bueyes cada tribu, una carreta, un plato de plata de 130 siclos, que equivale a 1,5 kilos de plata, una jarra de plata de 70 siclos, que equivale a 1 kilo, llenos de harina y de aceite, una cuchara de oro de 10 siclos de 120 gramos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto y un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz tenían que donar 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos. O sea, en el día de la consagración del tabernáculo, Dios dijo, cada tribu va a traer esto. Ahora, ¿por qué los bueyes y las carretas? Para movilizarse, ¿no? Exactamente. Los levitas eran los encargados de transportar todo el mobiliario del tabernáculo, ¿sí? Entonces, si cada tribu tenía que donar 2 bueyes, ¿cuántos bueyes se donaron para el servicio del templo? ¿Cuántos bueyes se? 12. 12. Exactamente. 2 bueyes, sí, exactamente. 6 carretas, porque cada tribu donaba una carreta que se recibieron. Ahora, ¿cómo se distribuyó esos bueyes y esas carretas? No todos recibieron la misma cantidad. Exactamente. Por ejemplo, los gersonitas nos dice aquí que recibieron 2 carros y 4 bueyes, ¿sí? Ahora, los meraritas recibieron 4 carros y 8 bueyes, ¿sí? ¿Por qué los meraritas recibieron más que los gersonitas? Eran los que cargaban las tablas. Exactamente, porque a ellos les tocaba lo más pesados, entonces ellos recibieron el doble de dotación, ¿sí? Entonces los meraritas recibieron 8 bueyes y 4 carros, y los gersonitas nada más 4 bueyes y 2 carros. Ahora, los coatitas, ¿sí? Ellos dicen que no recibieron nada. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron nada. No, todos servían en el templo, pero los coatitas eran los coatitas, acuérdense que eran los descendientes de Coat, exacto. Ellos eran los encargados de transportar las cosas más santas y las tenían que transportar cargándolas, no en carretas. Recuerdan que por eso cuando se robaron los filisteos el arca, ahí cometieron un error los israelitas, principalmente David, que era el rey. ¿Cómo venían transportando el arca de oro? ¿La venían transportando cargando o en qué la venían transportando? En una carreta. Y no debían transportarla en carreta. Por eso cuando cayó en un bache la carreta, se iba a caer el arca y alguien la tocó sin querer, queriendo detenerla, y murió. Murió porque eran cosas santas. Entonces, resumiendo, cada tribu tuvo que hacer una donación para uso exclusivo de los levitas, ¿sí? Los bueyes y las carretas eran para transportar el mobiliario. Los meraritas recibieron más porque les tocaban las tablas. Imagínense las tablas grandísimas de madera maciza, ¿cuánto no pesaban? Bueno, pues ellos recibieron más que los gersonitas. Pero los coatitas ellos no recibieron nada porque ellos tenían que cargar las cosas ahora sí que en el hombro, ¿sí? Porque eran los objetos sagrados.
Y ahora cada uno también donó platas de jarras de plata, de cucharas de oro, donaron animales. Todo eso era para uso de los sacerdotes, ¿no? Entonces, aunque el capítulo está bien largo, sí, realmente no está tan complicado, porque lo que nos dice aquí también es que cada tribu llevaba un día su ofrenda, ¿sí? Al siguiente día, otra tribu. Entonces, la entrega de todas estas ofrendas tomó 12 días. Ahora también nos dice aquí que era el mismo orden, como fueran entregados, en el mismo orden como estaban acomodadas las tribus y en el mismo orden como marchaban las tribus en el desierto. Entonces, ¿cuál era la tribu que estaba siempre al frente en el acomodo? La tribu de Judá. Entonces, los primeros en llevar su ofrenda, o sea que llevaron sus 2 bueyes, su carreta, su plato de plata, su jarra de plata, su cuchara de oro, su becerro, su carnero, su cordero y su macho cabrío, más los demás animales para la ofrenda de paz, fue la tribu de Judá. Al siguiente día era la tribu que seguía, pero todos llevaban exactamente lo mismo. O sea, aunque está el capítulo bien largo, todos están llevando lo mismo. Y ya nomás el capítulo termina diciéndonos cómo se distribuyó todas estas cosas. Y ya nos dice que los gersonitas recibieron menos que los meraritas, porque a los meraritas les tocaba la carga pesada. Y los coatitas no les tocó nada de carretas ni de bueyes, porque ellos tenían que cargar las cosas sagradas, ahora sí que a puro pulmón. Entonces realmente no está muy complicado este capítulo. ¿Algo que quieran comentar aquí al respecto que a mí se me haya pasado o que no detecté? Porque yo cuando lo vi larguísimo, pero dije, bueno, pues todos están donando lo mismo, o sea, lo mismo que donó Judá fue lo que donó la última tribu, ¿sí? Entonces, esta entrega de donaciones tomó 12 días porque cada día le tocaba una tribu. Ok, ¿algún comentario sobre esto? Nada más volver a repetir lo mismo, ¿no? Que es un Dios de orden y no de confusión. Entonces siempre Él administraba perfectamente todo lo que tenían que hacer para que no hubiera caos. O sea, era un Dios muy meticuloso, ¿no? No se le pasaba ni un detalle. Como dice Ale, que es un Dios meticuloso. Muy meticuloso, que no se le pasa ni un detalle. Bueno, pues esos son los 3 capítulos que nos tocaba ver hoy. ¿Algún otro comentario sobre esto? No, todo está bien. Todo claro. Carlos, las ofrendas que fueron entregando cada uno de los líderes fue de acuerdo a cómo estaban acomodados alrededor del tabernáculo. En este caso lo acaban de mencionar. Judá fue el primero y después, y duraron 12 días para que cada representante de cada tribu entregara todo de acuerdo como se lo había dicho el Señor. Exactamente. Llevaban hasta un orden de entrega. O sea, nada de que todos ahí en montón llevando sus cosas. No, seguían un orden. Cada día le tocaba a una tribu diferente, ¿sí? Entonces, es correcto el comentario y la observación. ¿Algo más? Pregunta. Sí, Esperancita. ¿Ungido era como bendecido? Sí, exactamente. Ungido, que como escogidos, ¿no? Eran los ungidos, las personas que recibían la unción. Por ejemplo, los sacerdotes, acuérdense que había una ceremonia de unción, donde les derramaban el aceite que los ungía, que los consagraba, pues, ¿sí? ¿Algo más? Fueron Aarón y sus hijos, ¿no? Los ungidos. Exactamente, ellos eran los sacerdotes. Acuérdense que Aarón tuvo 4 hijos, pero 2 murieron en su debut y despedida, Nadab y Abiú. Y entonces nada más le quedaron Itamar y el otro se llamaba Eleazar. Entonces, si era mucha chamba para ellos, para 3 sacerdotes, requerían gente que les ayudara, obviamente. Y por eso, todos los que iban a ayudar iban a ser los primogénitos, que le pertenecían a Dios, que eran consagrados a Dios. Pero acuérdense que vimos la semana pasada que Dios cambió todos los primogénitos por todos los levitas. Y así, en lugar de que fueran los primogénitos, los consagrados, iban a ser todos los levitas. Pero resulta que, acuérdense que también había más primogénitos que levitas y faltaban levitas para sustituir. Entonces, ¿se acuerdan que esos fueron redimidos por dinero? Eso lo vimos hace 8 días. ¿Qué más tú, Betty? ¿Qué comentario tienes sobre este capítulo
de las ofrendas. Que Dios estuvo capacitando, instruyendo, organizando a su pueblo elegido, y hoy pues hace lo mismo en su iglesia, y pues Él nos está dando sus ordenanzas hasta hoy en día, y pues somos muy bendecidos por ello. Sí, es un Dios de orden, como decía Leti, es un Dios de orden y no de confusión. Y acuérdense que aquí ¿qué tiempo llevan ahí en el desierto hasta este momento? Llevan 1 año, 1 mes, ¿sí? Y ya estamos hablando aquí del mes 14 ya, porque acuérdense que desde que salen de Israel, desde que salen de Egipto hasta llegar al Sinaí, les toma 3 meses, y luego todo el resto hasta completar el año fue la construcción del tabernáculo. Después en el mes 13 es el libro de Levítico, que abarca 1 mes, y aquí ya están disponiéndose ya para iniciar la marcha, pero antes de marchar Dios los está organizando. ¿Se acuerdan que vimos cómo Dios los está organizando? Que les dice cómo se deben de acomodar, quién va a ser el encargado de llevar esto, quién va a ser el encargado de llevar otro. Dios los está organizando, y aquí vemos que Dios en todo lleva un orden, ¿no? No es. Imagínense si Dios no hubiera dado estas instrucciones entre tanta gente, sí, que iba a ser un relajo, todos desorganizados. Que ¿cómo podrían él hacer frente a los enemigos que les iban a salir en el camino si no estaban organizados? Y Dios los empieza a organizar desde haciendo el censo, a ver cuánta gente hay disponible para pelear, ¿sí? Cómo se iban a acomodar, las responsabilidades que iban a tener cada quien, ¿sí? Aquí también está diciendo, bueno, a ustedes les toca la cargadera, pues sí, pero Dios les dijo antes, sí, pero ustedes van a donar los bueyes y las carretas para que ellos lo carguen y todo eso. Entonces vemos aquí un absoluto orden de parte de Dios, ¿no? Instruyendo a su pueblo para iniciar el viaje. Y esto es lo que hay una aplicación también para nosotros, que en todo viaje que haga uno, que vayas de paseo, debes planear siempre todo, no a ver qué va saliendo sobre el camino. Debes de llevar ya algo planeado, un itinerario se planeado. Voy a hacer escala en tal lado, ahí desayunamos, etcétera, ¿no? Hay muchas aplicaciones para nosotros en esto. A ver, allá Memito y Armandito, algo para terminar con esto de capítulo 7 de las ofrendas de los líderes. No, pues al parecer ya están preparados para marchar sobre el desierto. Efectivamente están todavía en el monte, bueno, en la ladera del monte Sinaí, pero ya ha transcurrido un año, un mes. Así que ya es hora de partir. Sí, ya están en el segundo mes del segundo año. Segundo mes del segundo año. Así es. Tú, Brendis, ¿cómo viste este capítulo de número 7? Que estaba larguísimo. Creo que es el capítulo más largo. Ajá. En relación a que dice que cada tribu va a ofrendar un plato de plata, un jarrón de plata, o sea, cada tribu iba a llevar su plato y su jarra, o de la misma jarra iban a tomar, por ejemplo, en esa jarra que tenían iban a vaciar la plata y lo iban a medir así. También dice que era para expiación y holocausto. O sea, entiendo que algunos bueyes eran para cargar, pero otros también eran para expiación y holocausto. O sea, también eso se los comían los sacerdotes. Sí, exactamente. Unos bueyes eran para el acarreo de las mercancías, del mobiliario. Pero otros bueyes eran para las ofrendas. Por ejemplo, fíjate, para ofrenda de paz pidió 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos. Todos esos eran para presentar sacrificios, pero había otros bueyes que eran para cargar, ¿sí? Los que se usaban con las carretas, con los carruajes, ¿sí? Entonces, sí. Y el plato sí era un plato de plata, ¿sí? Y ese plato estaba hecho de plata, pues, y debía de pesar 1,5 kilos. Luego aquí dice una jarra de plata de 70 ciclos, o sea, lleno de harina. O sea, por ejemplo, la jarra nos dice que la jarra tenía que ser de plata y se tenía que llenar con harina y aceite. ¿Sí? La cuchara era de oro,
¿sí? Y cada cuchara debían de llevar incienso entregar incienso en la cuchara de oro, ¿sí? Entonces, yo lo entiendo así, que eran platos, literalmente platos, ¿sí? O sea, era el plato de plata. El material sí era de plata. Era que estuviera lleno de plata. Exactamente, porque si no pudiera haber sido un plato de madera, de cartón, nada más que contuviera 1 kilo de plata. No, el plato tenía que ser fabricado con plata, y lo mismo la jarra y lo mismo la cuchara debía de ser de oro. Y acuérdense que ellos tenían muchos metales de estos, porque salieron riquísimos de Egipto, cargadísimos de metales preciosos salieron. ¿Y para qué los usaban esos? La verdad no lo dice aquí. ¿Para qué usaban los platos? Los platos de oro, la jarra de oro. Pues hay que investigar para qué lo usaban. Pero pues todo era para, yo pienso, hay 2 opciones nada más, para uso particular o uso del templo, y me inclino por lo segundo, ¿no? Claro. Porque está muy, como dices, está muy extenso el capítulo, pero en sí, pues, era que cada tribu, las 12 tribus tenían que hacer su ofrenda, ¿no? Y eran igualitas, nadie daba más ni nadie daba menos. Exactamente. Todos daban lo mismo exactamente, y ya nada más lo distribuían a los levitas, a los meditas, gersonitas, a los cuatitas, para que distribuyeran esas ofrendas y las usaran para el beneficio del mismo tabernáculo. El ungido era el tabernáculo, ¿verdad? Bueno, también, porque el tabernáculo también fue ungido, ¿sí? Acuérdate cuando salpica a Moisés con sangre y aceite y todo, también estaba ungido el tabernáculo. Ah, de acuerdo, sí. Entonces, y también en respecto a... Bueno, está muy extenso, pero pues como dices, está muy entendible, es muy concreto. También en cuanto a la bendición que decíamos en el capítulo 6, la bendición era sacerdotal. Antes el sacerdote tenía que hacer esta bendición que Dios le mandaba. En la actualidad, en el Nuevo Testamento, todos somos sacerdotes. Es correcto, todos sí. Podemos dar bendición a nuestros hermanos, a las personas, y pues nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, pues Él nos da la bendición también, ¿no? Exactamente, es correcta tu observación, Brendis. Ahí nada más el único que podía pronunciar esas bendiciones eran los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, como dices tú, somos pueblo real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, ¿no? Lo dice, entonces cada creyente es un sacerdote ahora, ¿sí? Un representante del sumo sacerdote, como dices tú, y podemos también pronunciar una bendición. Dios te bendiga. Y también en relación a lo de la mujer, de los celos, pues sí, es muy cruel, pero pues Dios lo hizo por algo, ¿no? No podemos saber realmente cómo se vivía en ese tiempo, pero sin embargo, pues si Dios lo tiene aquí establecido es por algo, o sea, por alguna situación que se estaba viviendo en esa época. Sí. En la actualidad la vivimos, es verdad, pero bueno, pues ya Dios ha tenido misericordia de nosotros y a través de su gracia pues nos ha perdonado. Aquí también señalan, bueno, en Santiago 3 nos habla sobre, déjame leértelo si me permiten. Claro. Bueno, también habla sobre la mujer virtuosa en Proverbios 31, ¿no? Ajá. O sea, que realmente, como dice Armandito, Dios se preocupaba por la mujer, porque antes ni siquiera te daban la oportunidad de defenderte. Claro. Y a través de este capítulo, pues, Dios te da la oportunidad de defenderte y de confesarlo si es que lo hiciste, y si no, pues, bueno, pues ya te hicieron pasar por esta situación. Y en relación a Santiago 3, en el capítulo 3, versículo 13, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, bueno, aquí nos está hablando
que los celos no nos traen nada bueno, ¿no? Nos traen amargura. Entonces, cuando le daban a beber a la mujer de ese jarro de agua con lodo, con tierra, y luego le vaciaban la tinta, pues era amargo para ella, ¿no? Era algo amargo. Entonces, bueno, pues Dios también nos da, así como nos da las consecuencias o el castigo, pues también nos da la herramienta, ¿no? Que está aquí en Santiago, que nos dice que todos los celos son malos, pero pues también Dios nos trae, nos da la sabiduría para entender lo que es el amor de Dios. Exactamente. No, y muy buen comentario, Brendis. Sí, exactamente. Ahí Santiago está hablando de dos clases de sabiduría. La sabiduría que viene de Dios y la sabiduría del mundo que es diabólica, le llama. Entonces está diciendo él que si una persona está mostrando celos, era algo lo que comentaba Martita al principio en el caso de lo que acabamos de ver, era celos de infidelidad de un hombre por una mujer que le entraron celos, dudaba de ella. Aquí, como decía yo, el término es más amplio porque uno puede sentir celos por cualquier otra cosa que nada tiene que ver con infidelidad conyugal. Uno puede sentir celos porque un hermano tiene un don que yo no tengo y me provoca a mí celos, me hace sentir mal que él tiene un don y yo no tengo ese don. Esos son celos, ¿sí? Te puedes sentir celos porque una persona está prosperando más que yo, etcétera. Esos celos, dice Santiago, que la persona que siente esa clase de celos, eso no está proviniendo de Dios, eso viene de Satanás, que es el que te está poniendo esos sentimientos en tu mente, ¿sí? Porque ahí es donde opera Satanás en tu mente, él es el que te lanza los dardos de fuego. Sí, exactamente. Y esos celos, dice, esa sabiduría nada tiene que ver con la sabiduría que viene de Dios, sino esa sabiduría terrenal, diabólica, ¿no? Entonces dice, siempre que haya celos en una iglesia, que un hermano siente celos por otro, ahí va a haber contención, ¿sí? Y va a haber obras perversas, ¿sí? Y luego dice, y luego pone lo contrario, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es pacífica, benigna, sin incertidumbre. Exactamente. Entonces, los frutos se ven diferentes. No se necesita mucho ojo para saber de dónde proviene tu sabiduría. Si es sabiduría del terrenal, diabólica, o es sabiduría que desciende de lo alto. Y todos nosotros como creyentes necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Para saber tomar decisiones, la sabiduría Pero dice ahí, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente, pero pídala con fe, ¿sí? Porque el que no pida con fe no recibirá nada. Es otro de los versículos que luego sacan de contexto, que dicen, pide con fe, porque si no pides con fe no vas a recibir nada. Sí, pero fíjate de qué está hablando de sabiduría. No está diciendo de que pidas un Rolls Royce y pídelo con mucha fe y Dios te lo va a dar. No está hablando de eso. El contexto está hablando de sabiduría. Cuando tú estás pasando por una situación difícil y requieres sabiduría, dice aquí hoy una promesa, pídesela a Dios con fe y Dios te va a revelar, te va a dar la sabiduría para que puedas entender por qué estás pasando por una situación difícil, ¿sí? Con fe en Jesucristo. ¿Perdón? No en cualquier fe. Con fe en Jesucristo, ¿no? Exactamente, pídala con fe, obviamente, en Jesús, ¿sí? Porque el objeto de nuestra fe siempre es bien importante y el objeto de nuestra fe siempre es Jesucristo. Sí, ¿algún comentario más? Nada más, ahorita que Brenda está leyendo el libro de Santiago, también más adelantito dice que todo don perfecto y todo sabiduría, toda buena dádiva viene de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Ese libro de Santiago es bien práctico, pero bien práctico. Es toda la teología puesta en la práctica. ¿Quién más tiene ahí algún comentario para compartir? Tú, Martita, ¿ya no tienes algún comentario? Manuelita. No, ya no, Juan Carlos, estoy bien, gracias. Bueno, pues entonces, no sé si ahí está alguien ahí con Nora Patricia, si hay alguien ahí que quiera comentar, adelante. Cari está ocupada, me dijo, entonces, si no, pues ya nos despedimos entonces, ya son 11:45. Ahora fuimos bien poquitos. Sí, yo creo que me di cuenta. Sí. ¿No está Patito? ¿No está Pati? Creo que me parece que no están ellos ahorita. No están, ¿verdad? No, pero sí faltaron varios, pero bueno, esperemos que todo esté bien con ellos, ¿no?
Bueno, Memito, pues si nos quieres despedir con una oración, por favor. Les comentaba en el estudio de anoche, para los que no estuvieron, que nada más vamos a tener 2 semanas más de clase, pues, por así decirlo, ¿sí? De reunión. Hoy es sábado 5, entonces estamos hablando de sábado 12 y sábado 19. Ahí le paramos después, porque ya después viene 25 y 26 y primero y 2, entonces vamos a tomarnos un break de 2 semanas y regresamos en el primer viernes y primer sábado de enero, ¿sí? Entonces, la próxima semana vamos a ver el 8, 9 y 10, ¿sí? Bueno. Y nos va a quedar después otra semana más. Y lo mismo en el estudio del viernes, ya les avisé anoche también que 2 semanas más y hacemos un break. Cada año hacemos un break. Ya tenemos como 2 años, ¿no, Memito o Armandito? ¿Se acuerdan ya de este grupo? ¿Ya qué tiempo llevamos? Sí, ya más 2 años. Como 2 años, ¿verdad? Y mira, nada más íbamos a hacer un video y ya era todo lo que iba a pasar, y ver cómo nació este grupo y que Dios ha traído nuevos integrantes, que cada uno de ustedes es un regalo de la gracia de Dios para este grupo. De verdad me sorprende de ver lo dadivoso que es Dios en traer personas a este grupo que son una verdadera bendición para el grupo, y sí, no dejemos de invitar ha habido gente que ha pasado por este grupo, pero pasó como Pedro por su casa nada más, pero hay algunos que sí llegaron para quedarse, y doy gracias a Dios por eso. Bueno, Memito, pues despídenos, porque ahora no está Uriel, que nos despide siempre, entonces te toca despedirnos, Memito. De acuerdo. Pues vamos a despedirnos en esta bendición de haber sido instruidos por su palabra, y que ella haga la obra que debe hacer en cada uno de nosotros. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que hemos pasado, Señor, en tu presencia, en tu palabra, Señor, y que ella, Señor, nos sigue hablando, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que podamos ver con tus ojos, Señor, que podamos ver desde tu perspectiva, y así como esta ley de los celos, que para nuestra mente humana y finita, pues pareciera un tanto injusta o con tintes que pudiéramos decir que son discriminatorios, pero pues tú tienes una mirada diferente, Señor. Enséñanos a ver desde tu perspectiva, y que podamos asimilar y entender, Señor, tu sabiduría, porque tú eres un Dios sabio. Y Señor, tus pensamientos siempre son de bien y no de mal, y también son más altos que los nuestros. Ayúdanos, Padre, a poder entender, Señor, y ver que tú eres un Dios justo, un Dios de misericordia, de gracia y de amor, y que todo lo que haces, Señor, siempre es para bien, Padre. Gracias también porque nos permites ver, Señor, que a pesar de que te habías destinado a una tribu, Señor, a personas que estaban dedicadas a tu servicio, pues habría, Señor, la posibilidad a que si alguien quería participar, Señor, en ese servicio, en esa obra, pudiera hacerlo por un tiempo determinado. Hoy, como bien nos explicó nuestro hermano Juan Carlos, en esta época de gracia, esa posibilidad de servir no está exclusiva para ciertas personas, sino que cada creyente es un ministro tuyo, Señor, que nos ha dotado de al menos un don, de una capacidad para poder ofrecer el servicio, Señor. Gracias por ello, bendito Dios, y que no nos neguemos, sino que al contrario participemos, Señor, de esa obra en la cual nos permites participar, Señor. Gracias también porque nos bendices, así como diste esa bendición a tu pueblo, Señor, esa bendición sacerdotal. Nos bendices también a nosotros, Padre, de esa manera tan hermosa y profunda, Señor, que haces resplandecer tu rostro, Señor, delante de nosotros. Gracias, bendito seas también, Señor, porque nos muestras que el pueblo ofrendó, Señor, de una manera generosa y voluntaria, y que pues hoy pues esperas también lo mismo de nosotros, Señor, que de tanto que hemos recibido de gracia, Señor, pues de esa misma gracia
te demos a ti, Señor, de una manera generosa, voluntaria, de una manera alegre, Señor. Gracias, Señor, y que pues todo esto que hemos visto, pues lo pongamos por obra y podamos, Señor, aplicarlo, Señor, en nuestra vida e integrarlo, Señor, y que sea parte de nuestra persona. Te rogamos por aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor, y aquellos que tal vez no pudieron conectarse el día de hoy. Bendícelos donde quiera que se encuentren. Guárdalos, Señor, y que la próxima semana podamos compartir nuevamente de tu palabra, Señor, de lo que quieres ministrarnos, y que, Señor, nos gocemos de estar reunidos nuevamente. Pedimos todo esto, Señor, dándote gracias en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Y ahorita que mencionabas ofrendas, hermanos, acuérdense que doy gracias a Dios por las 2 semanas que hemos estado ofrendando, por su fidelidad, su generosidad. Yo sé que esto es fruto que abunda para vuestra cuenta, diría el apóstol Pablo. Pero sí les pido, miren, Uriel está mandando los estados de cuenta cada 8 días. Chéquenlos, o sea, ahí está claramente lo que se ha ofrendado y hasta ahorita no ha habido ningún gasto, o sea, se ha ido acumulando, ¿no? Entonces, mañana yo creo, ¿perdón? Cualquier duda, pues. Sí, está abiertos a cualquier aclaración o duda, pueden externarla. Nuestro hermano Uriel está presentando el estado de cuenta, pues ya lleva 2 domingos y seguramente mañana va a mandar el estado de cuenta de lo que se recaudó esta semana, y ustedes van a ir viendo cómo se está acumulando. Y bueno, gracias a Dios hasta ahorita no ha habido ninguna necesidad, pero el día que se presente una necesidad, pues no nos agarra desprevenidos. Hagan de cuenta que estamos ahí llevando nuestros... Ahí tenemos un fondo. Exactamente. Así como las tribus donaban sus bueyes y todo para el servicio, pues así también estamos donando jarrones, bueyes, carretas, así por medio de nuestra ofrenda, porque algún día puede requerirse para algo, y si no nos ayudamos entre nosotros, pues el dinero no es maná que va a caer del cielo, entonces nos va a agarrar ya bien prevenidos, porque tenemos un Dios de orden, ¿verdad? Entonces les agradezco su generosidad para con todo el grupo. Bueno, pues ahora sí, pues vámonos, ahora sí, Prepárense para salir del desierto, prepárense. Sí, vayan haciendo su itacate, porque ya va a empezar la travesía, van a ver cuántas aventuras va a pasar ahí, se va a poner bueno esto. No, y después cuando entremos a jueces también van a ver que, miren, en Jueces hay un capítulo que el día que lo leí me aterró de ver cómo estaba ya el pueblo de Israel en una degradación espiritual, pero total, que tú dices, increíble que siendo el pueblo de Dios hayan caído tan bajo, ¿sí? Que se van a quedar espantados, que parece una novela de Alfred Hitchcock, de esas de terror, del ese levita que descuartizó a la esposa y la partió en 12 pedazos, y cada pedazo lo mandó a cada tribu. No, tremendo. Y luego la historia de Sansón. Los niños también, ¿no? Sí, no, tremendo. Sí, sacrificaban niños. Increíble que el pueblo de Dios haya caído tan bajo. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo poco a poquito. Un abrazo para todos, una feliz, como dice Armandito, un feliz weekend, ¿verdad, Armandito? Nos echa su despedida en inglés siempre, para que aprendan también inglés. Ok, pues nos vemos, si Dios no dispone otra cosa, el próximo viernes, ¿sí? Y los que no, pues el próximo sábado. Que estén muy bien, un abrazo para todos, ¿eh? Y ahora sí, Que te mejores. Hermano, que estés muy bien. Que te mejores, Martita. Sí, Bye. Gracias, Leti, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrar
cántaselo a Él, glorifícate. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu Amor que yo deseo en mi vida, Señor Jesús. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Mi Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu Te necesitamos, Señor. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo y que cantemos juntos al Señor esta oración. Que le digamos, Señor, yo quiero ser como eres tú. Pon en mí tu corazón, di conmigo.